La aduana tal y como la conocimos tiene su origen en 1841, pero antes existieron otros organismos controladores del paso de mercancías y personas por la frontera. Alfonso VIII, en el año 1203, concede a Fuenterrabía la Carta Puebla, donde se señalan los límites de su jurisdicción, incluyéndose Irún en estos. Fuenterrabía tenía la jurisdicción sobre el río Bidasoa y su puerto. Cobraba los derechos de las mercancías que entraban y salían de dicho puerto y río a través de una única gabarra o barcaza que se ubicaba en el puntal. En 1475, los reyes católicos conceden a la provincia de Guipúzcoa el privilegio de la Alcaldía de Sacas. La Alcaldía de Sacas era un organismo de resguardo nacional que controlaba la entrada y salida de mercancías prohibidas por las fronteras y el tránsito de personas. En Guipúzcoa funcionó hasta mediados del siglo XIX, mientras que en el resto del reino fue suprimido en el siglo XVII. Esto sucedió por las exenciones aduaneras que disfrutaban las provincias vascongadas y Navarra. La Alcaldía de Sacas era una cosa independiente de las alcaldías, era un organismo con entidad propia y funciones propias, y estaba dirigida por el alcalde de Sacas, ¿no? Entonces, poca cosa podían, vamos a decir, los ayuntamientos de Irún y Fuenterrabía, muy poco podían intervenir en el funcionamiento de la alcaldía de Sacas. Tenían una independencia absoluta y total en relación con todas las autoridades, vamos a decir, de los dos pueblos, ¿no? Ella funcionaba por sí misma, tenía muchas facultades propias. Y cosa curiosa, la alcaldía de Sacas estaba situada en lo que hoy llamamos Artalecu, el final de la calle Mayor. El convento de las Siervas, antes de ese convento, era la alcaldía de Sacas, era un edificio antiguo que tenemos fotografías, y desde ese punto, entonces, Irún no tenía estos edificios tan enormes que hay ahora. Se veía toda la ría, pues casi desde Beovia hasta Fuenterrabía, desde la misma casa del alcalde de Sacas. El nombramiento de la alcaldía de Sacas implicaba la instalación de una gabarra en el paso de Beovia, por ser el lugar más apto. Fuenterrabía se oponía alegando que el puntal es mejor lugar para ubicar la gabarra, ya que es un camino más corto y menos arriesgado en caso de guerra, pero la provincia de Guipúzcoa ordenó que no hubiera más gabarra que la de la alcaldía de Sacas en el paso de Beovia. En caso de guerra se podría trasladar al puntal, si así lo decidieran las autoridades, trasladándose en su caso también la alcaldía de Sacas. El problema de fondo de la ubicación de la gabarra es que antes del nombramiento del primer alcalde de Sacas, el alcalde de Fuenterrabía se encargaba de la salida de mercancías prohibidas fuera del reino. Además de la gabarra oficial de Beovia, se conocían otros puntos por los que pasaban las gabarras de los vecinos a hacer sus labores a la otra margen del Bidasoa: Santiago, detrás de la iglesia, Azkenportu, Puncha, Alunda, Urcelayeta y Endarlaza. En 1766, Irún se independiza de Fuenterrabía, aceptando los privilegios de la alcaldía de Sacas. Se establecen las funciones y los límites del alcalde de Sacas y de los alcaldes de Irún y Fuenterrabía. Un motivo de continuos conflictos entre los alcaldes de las tres localidades del Bidasoa y el alcalde de Sacas fue la construcción de puentes que unieran ambas orillas. En 1794, en la Guerra de la Convención, los franceses construyen en el paso de Beovia un puente de madera para el servicio de sus ejércitos. A pesar del puente, se mantiene la alcaldía de Sacas y la gabarra de Beovia. Fuenterrabía acude al rey para informarle que la construcción de este es contraria a los derechos de la ciudad y por consiguiente del rey, ya que el cauce y las dos riberas del río son propiedad de Fuenterrabía por la Convención de Límites del año 1787. Enrique IV, rey de Castilla, estuvo una vez de visita a Fuenterrabía, porque Fuenterrabía, repetimos, era una plaza muy importante, una plaza militar, y entonces se citó con su primo, el rey de Francia, que en este momento no recuerdo su nombre, y se citaron en la playa de Hondarrey. La playa de Hondarrey, como todos conocemos, es la playa de Hendaya, y estando los dos, el rey de España le dijo al rey de Francia: recuerda que estamos en España. Y dijo el rey de Francia: sí, estamos de acuerdo, porque España terminaba donde las aguas en las mareas más altas, hasta donde las mareas más altas llegaban, y en Hondarrey llegaban las aguas pues casi hasta lo que es el paseo de Hondarrey, de forma que esa playa era de España y todo el río era de España.
Francia apremia para la reconstrucción de este y, en cuanto a los derechos, alega que según el Tratado de Basilea se debe nombrar una nueva comisión de límites que decida sobre este punto. Pero el Tratado de Basilea también dice que después de la guerra las cosas se restituirán como antes de la misma, y antes no existía en el Bidasoa ningún puente. Así, España argumenta que la construcción de un puente solo le compete a él por estar en su jurisdicción. Finalmente, Francia construye el puente y demanda a España la mitad de los gastos, pero ésta se niega ya que se había ejecutado el puente a pesar de su negativa. El alcalde de Sacas seguía exigiendo los derechos de gabarra a los caminantes que pasaban por el puente como si pasaran por ella. En 1805, el reino de Navarra se extiende hasta la desembocadura del Bidasoa, incluyendo Fuenterrabía e Irún. La alcaldía de Sacas de Guipúzcoa se traslada a Oyarzún y en Irún se estableció una aduanilla o tabla que exigía a los caminantes los derechos correspondientes. Navarra considera perjudicial este doble cobro e intenta que el alcalde de Sacas no cobre el derecho de gabarra, ya que no tiene jurisprudencia sobre la ribera del río. En 1814, Irún y Fuenterrabía vuelven a la provincia de Guipúzcoa, restableciéndose la alcaldía de Sacas en Irún y la gabarra en el paso de Beovia. En 1847, en Guipúzcoa ya no existía la alcaldía de Sacas y se había instalado la aduana en Irún. Pero en Beovia se mantenía un recaudador del derecho de gabarra. En 1855 se reconstruye el nuevo puente participando esta vez ingenieros de los dos estados. En 1856 se firma el Tratado de Límites, que acuerda que el puente de Beovia es propiedad de ambas potencias. Cada una de ellas cuidará de la conservación de la mitad que le corresponde. En los extremos de la línea de unión de dichas obras se colocarán en señal de límite divisorio de las dos respectivas soberanías dos postes con las armas de ambas naciones. De acuerdo con ese tratado, el río Bidasoa es dividido por una línea que pasa justo por el centro del río Bidasoa. Siempre que las aguas son internacionales, porque cuando ya llega a Endarraza ya todas las aguas son españolas. Y entonces se acuerda que haya una zona dividida por una línea que va siempre por el centro del río, y las aguas que están en el lado de España son españolas, pero las que están en el lado de Francia son francesas. Así hasta de desembocadura. Así acabaron los derechos de exclusividad que España siempre había alegado sobre la propiedad del Bidasoa. En la Edad Media en Guipúzcoa existían 8 puertos de mar, entre los que se encontraba Fuenterrabía, y 4 puertos secos entre los cuales estaba Irún. Por el paso de mercancía de estos puntos se cobraba el diezmo, que era un impuesto o derecho de aduana sobre el valor de las mercancías. Se cobraban los impuestos tanto de las mercancías que salían como de las que entraban. Y especialmente también las que iban dirigidas a Navarra, porque las mercancías que iban hacia Navarra pues tenían que pagar un canon al llegar a esas fronteras secas y marítimas. 3 veces fueron trasladadas esas aduanas secas a la frontera de Irún, y hasta la tercera volvieron otra vez a establecerse en los sitios en los que estaban con anterioridad. La tercera y última fue como consecuencia de la pérdida de la guerra carlista de 1833 a 1839, la abolición de los fueros, y entonces Espartero, en un decreto del 29 de octubre de 1841, dispone que la aduana, esas aduanas terrestres que decíamos, pasen a la aduana de Irún. El 29 de octubre de 1841 se confirmó el establecimiento definitivo de la aduana en Irún, aunque no se hizo efectivo hasta primeros de diciembre por la falta de un edificio adecuado. La primera aduana estuvo situada en la Plaza San Juan, al paso de las diligencias, y también en la calle San Marcial. Más tarde, y al ser el punto más corto y franqueable del Bidasoa, la aduana se estableció en Beovia, edificándose un edificio junto al puente para el cuerpo de guardia o cuerpo de carabineros del reino. El primer administrador de la aduana de Irún fue Juan María Indart. Mientras se organizaba totalmente la aduana, los gabarreros continuaron en su puesto cobrando los derechos. La alcaldía de Sacas fue suprimida por la aduana. Es evidente que al ser Irún un punto fronterizo desde tanto tiempo atrás, y al tener que estar controladas las operaciones de intercambio comercial entre nuestro país y el resto de Europa, lógicamente el primer punto de entrada y de salida es el llamado para el control de todas las mercancías y donde deben efectuarse
las operaciones administrativas. Al principio quizá incipientes, rudimentarias, pero con la complicación que se va añadiendo a medida que evoluciona la humanidad, pues estas operaciones son cada vez más densas, más intensas, con mayor aportación documental hasta llegar a nuestros días, que verdaderamente han constituido podríamos llamar farragoso, para nosotros no lo sea tanto, pero en términos generales eso podemos decir, un cúmulo de dificultades y de acumulación documental que para muchos les puede resultar una selva inextricable y para nosotros es algo que tenemos que dominar cada día. En el año 1864 se inauguró la línea de ferrocarril Madrid-Hendaya. La llegada del ferrocarril a Irún tiene una importancia extraordinaria, ya que va a permitir transportar mercancías en gran cantidad a distancias mayores y a una velocidad superior a otros medios de transporte. El ferrocarril en Irún supuso una novedad importante y un acercamiento entre los pueblos. Al mismo tiempo, la estación de ferrocarril estaba instalada en lo que entonces eran, a mi juicio, las afueras de Irún, y hubo que establecer una especie de comunicación, que fue el Paseo de Colón, que en aquella época es cuando se abrió para comunicar los barrios viejos, la zona actual del ayuntamiento, que todavía está donde estuvo siempre, con el barrio llamado de la Estación, precisamente que toma su nombre del ferrocarril, y esto fue un elemento determinante de la expansión de la ciudad. Evidentemente, todos los comercios se realizaban entonces por la vía férrea y, por lo tanto, es allí donde nació el primer núcleo de operadores de aduana, de agentes que intervenían en las operaciones. Alrededor de la estación de ferrocarril, construida en 1882, fue creciendo un importante núcleo comercial y urbano. El ferrocarril requería unos servicios aduaneros y esto llevó a la construcción de la aduana principal de Irún, junto a la estación ferroviaria. Se trata de un edificio centenario que podemos observar todavía hoy en la calle de su mismo nombre. Gracias al traslado e implantación de la aduana y al aumento del tráfico transfronterizo de mercancías y personas mediante el ferrocarril, Irún comienza a crecer y enriquecerse. Aumenta el número de agencias de comisionistas, comercios, almacenes, bancos y numerosas familias de funcionarios ferroviarios y otras profesiones que se instalan en la comarca. Víctor Urra, uno de los últimos siseros, cobraba el peaje a los peatones al pasar el puente internacional. Nosotros, el Ayuntamiento de Irún, cobraba un peaje, del cual yo estuve allí bastante tiempo, no más que de lo que quería, porque entonces ahí también se hacía su contrabandillo, su cosa, y se sacaba propinas y todas las cosas. Pero estuve precisamente cuando se terminó, que fue el 8 de agosto de 1962, creo que fue esa fecha, casi seguro. Estaba yo ahí, cuando el último día que se quitó el puente internacional, que hubo un acuerdo. ¿El dinero que se sacaba para qué era más? El dinero era pues para pagar a los empleados y para mantenimiento del puente internacional, que siempre ha habido la pelea de que, como hay ahora con las autopistas, de que estaba amortizado. Pero ¿cómo se iba a amortizar? En el año 62 cobrábamos 5 céntimos por pasar, en el año 15 5 céntimos, y en el año 62 5 céntimos también por pasar, o sea, 5 para ir y 5 para venir. ¿Cómo se va a amortizar los gastos que había ahí? Sin embargo, la aduana también tuvo sus consecuencias negativas. La legislación aduanera prohibía el establecimiento de nuevas fábricas en un radio de 10 kilómetros de la frontera, zona fiscal, para evitar el contrabando, lo que significó una escasa industrialización de la zona. La zona fiscal era una zona especial establecida en la frontera de fiscalización y vigilancia aduanera, dentro de la cual tenían plena facultad la Administración y sus agentes para exigir a las mercancías la justificación de que habían pagado los derechos que les correspondían en la aduana. La zona de la que vivimos, Fuenterrabía, Irún, etcétera, estuvo condicionada por esta limitación contra la cual luchó durante muchos años Irún, porque era poner un límite a la expansión industrial de la ciudad, obligándola a seguir unos cauces, digamos, comerciales, burocráticos, más que industriales. Casi diría yo que a la larga esto nos ha dado
una industria más limpia, menos polucionante, que hoy en día así se configura en nuestro entorno. Durante muchos años fue el ferrocarril casi el único medio utilizado para el transporte de mercancías. Por ello, la importancia de la aduana se basó en el tráfico ferroviario. En Cervera no se podía hacer más tráfico. Estaban desbordados y entonces dijeron de desviar todo el tráfico, o el 80% del tráfico de París, Burdeos, algo que iba a Inglaterra y así, para descongestionar Cervera. Y entonces aquí, como la naranja venía a granel y en un mismo vagón había varias clases, había que separarlo, se hacía el transbordo con papel, cartón, según la época con papel, según la época o el sitio, la destinación, se hacía con cartones para que la naranja no se lavara. Naturalmente, aquí como no tenían costumbres, entonces, de acuerdo con el sindicato de Cervera, vinieron varias transbordadoras, porque en Cervera casi todo eran mujeres. Aquí no, era mixto, mujeres y hombres, porque en un mismo vagón, como había varias clases, lo mejor tenía que quedarse encima del vagón, porque se vendían los vagones en París, se abrían los vagones en la estación mismo y casi la mayor parte se vendían sobre el vagón. Sin embargo, a comienzos de 1960, el transporte por carretera desplaza en un gran porcentaje al ferrocarril. Esto fue debido a una mejora de los vehículos, pudiéndose realizar en un periodo de tiempo similar, ya que el transporte en camiones permitía la carga y descarga de las mercancías en los lugares de origen y destino. Después de la Revolución, entonces sí, que pasamos una temporada que no había relaciones comerciales entre España y Francia, y entonces empezó a pasar algún camión. Y aquí sí, yo hice un bastante trabajo para los camiones, porque esto dar vida y ganancia a todos, porque podíamos, cuando transbordábamos en el ferrocarril, teníamos que respetar ciertas condiciones, mientras que pasando con el camión no, podíamos hacer otros precios y pagar los transbordadores a todo el mundo por vocación, no sé cómo decirlo. Cambió mucho. El aumento del número de mercancías que llegaban en camiones hizo que se crearan numerosas empresas de transportes y agentes de aduanas. Se empiezan a llegar los primeros camiones de grupaje que implican tener que descargar la mercancía en instalaciones que están pensadas para la función ferroviaria y había que adaptarlos al tipo de lo que teníamos. Los camiones empiezan a invadir las calles. Yo me acuerdo que los camiones de fruta que formaban largas colas por la mañana en la bajada de la calle Aduana. Todo aquello evidentemente pues tenía que llevar a un colapso en la ciudad que tampoco estaba preparada para esto, como sucede en general, yo entiendo en muchos aspectos en general, cuando un cambio relativamente repentino obliga a preparar las estructuras, pero a posteriori de haberse producido el cambio. Se instaló un aparcamiento de camiones en la actual plaza de Pío XII. Esto colapsó el tráfico y provocó el que los agentes de aduanas tuvieran que desplazarse hasta allí para reconocer las mercancías. Para intentar solventar el problema, en 1968 se inaugura la aduana TIR, en la actual avenida de Iparralde, dotada con 60.000 metros cuadrados de superficie y capacidad para 800 camiones. Al poco tiempo, este recinto aduanero será insuficiente. La aduana TIR, bueno, mal llamada aduana TIR, TIR es un documento internacional, pero afecta solamente a unos pocos camiones que viajan con este documento. En general, se podía decir que era una aduana de carretera, lo mismo fuera para camiones que venían en régimen TIR como que no venían documentados de esta forma. En el año 80, cuando yo llegué a la presidencia del colegio, me encuentro con dos factores importantes. La explanada de camiones, que hoy en día se ha quedado como recinto de Cicova, no le gusta al alcalde de Irún y tampoco le gusta al director general de aduanas.
Entonces me pregunto, ¿qué porvenir tenemos en Irún ante un antagonismo de esta naturaleza? Y es cuando empezamos las gestiones para adaptar esta zona de Beovia para una nueva aduana moderna, automática, etcétera, donde los tráficos fueran lo más rápidamente posibles, cosa a la que se ha llegado. De aquellos camiones que se pasaban el día entero en Irún efectuando la tramitación de las operaciones de entrada o de salida, se ha pasado a despachos fulminantes de pocos minutos, gracias merced a esta evolución. En 1983 se crea la sociedad ZAISA, Zona Aduanera Internacional Sociedad Anónima, que intenta por un lado solucionar la demanda de espacios para camiones y por otro modernizar y agilizar los sistemas de trabajo de los sectores aduaneros. Se escoge para ello una zona de Beovia llamada Punchas, que además de estar en la frontera, está alejada del casco urbano, pretendiendo así descongestionar el tráfico del centro de la ciudad. Aparte de la aduana, se mueven también alrededor de la propia aduana otros elementos de trabajo, como son el transporte, como son las descargas, los almacenamientos, la clasificación, los depósitos aduaneros, que esto también genera unos valores añadidos que no cabe desconocer. Y aunque la aduana hipotéticamente llegara a desaparecer algún día, siempre el hecho de ser Irún puerta de entrada y cabecera de comarca, como quien dice, sería un factor decisivo para este tipo de operaciones que, lejos de desaparecer en el año 93, pues continuaron y se expandieron, como lo hemos podido ver a través de este crecimiento constante de ZAISA 1, ZAISA 2 y ZAISA 3, que ha sido, pues a la larga, una buena elección para la ciudad. En 1993, España entra a formar parte del mercado único, lo que supone que las mercancías que circulan dentro de la Comunidad Europea no precisan de las aduanas. Así, la aduana queda relegada a las mercancías con países no comunitarios. A las agencias de aduanas, desde luego, les afecta de forma directa e implacable. A las agencias de aduanas y a sus trabajadores. Todos sabemos que de aproximadamente las 1000 personas que se movían alrededor de este tipo de trabajos, pues se redujo el número a 150 o 200 y el resto fueron al paro, creando en la época una enorme tensión en Irún, que luego, pues, con otro tipo de medidas y de industrializaciones y de polos de desarrollo locales se han ido suavizando. O sea, nos quedó un 10 o un 12% de trabajo, lo cual en principio hacía insostenible el seguir trabajando. Pero las cosas siempre evolucionan abriéndose los campos de actuación. Y si bien nos habíamos quedado sin los despachos de los países comunitarios, pues lo cierto es que los países del este, Polonia, la República Checa, todavía entonces Finlandia, Austria y Suecia, mantenían tráficos importantes y además increciendo, de tal forma que sin poder llegar ni aspirar jamás a lo que éramos en el 92, sí nos cupo la posibilidad de seguir un desarrollo relativamente moderado, con apenas cotas de crecimiento, pero suficiente para que los que nos habíamos quedado tuviéramos la oportunidad de seguir trabajando y manteniendo a Irún como cabeza de puente en este mundo de las aduanas, lo cual se continúa todavía. La situación actual, ya metidos en el siglo XXI, ha cambiado mucho a lo largo de los siglos y la aduana todavía dará mucho que hablar. La situación actual la veo un poco más empobrecida desde el momento en que, desde el 1 de mayo, han entrado a formar parte de la comunidad países que habían ido, como antes he indicado, increciendo en nuestro desenvolvimiento, como es el caso de Polonia, la República Checa, etcétera, etcétera. Nos queda todavía comercio con Suiza y con Noruega, que no son miembros de la comunidad, y al mismo tiempo, lo mismo que antes sucedió, este crecimiento de tráfico con países del este, yo veo que ahora se va a incrementar con aquellos que todavía no forman parte de la Unión Europea, como son Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Rumanía, etcétera, que con las facilidades de los grandes transportes hoy en día nos llegan mercancías que antes hubieran resultado inimaginables que pasaran por aquí. Gracias a esto, a nuestra preparación, Irún es en fin, quizá esté mal que yo lo diga, pero Irún es una plaza aduanera de cierto renombre dentro del contexto nacional. Gracias a eso, a nuestra preparación y a nuestra
tradición, creo que Irún aduaneramente todavía tiene cuerda para rato.